En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano, y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saqueen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano. Y hoy vamos para nuestra cuarta lección en este proceso de preparación para la consagración total a Jesús por María. Cuarta lección que titula así: ¿son buenas las riquezas? Hoy vamos a hablar de las riquezas, hoy vamos a hablar del tener. Recuerden que estamos en ese primer bloque, que estamos vaciándonos del espíritu del mundo, 12 lecciones para vaciarnos del espíritu del mundo. Después tendremos 7 lecciones para vaciarnos de nosotros mismos, otras 7 lecciones para conocer a María y otras 7 lecciones para conocer a Jesucristo. 33 lecciones en total para terminar nuestra consagración y entregarnos del todo a Jesús por María, renovando nuestros compromisos bautismales. Y en este proceso de vaciarnos del espíritu del mundo, hablábamos de 3 obstáculos. La triple concupiscencia que habla allá el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, que todo lo que viene del mundo es concupiscencia de la carne, es el placer desordenado, inclinación al placer desordenado. Concupiscencia de los ojos, inclinación al tener desordenado. Soberbia de la vida, inclinación al poder desordenado. Y lo primero que vimos fue entonces el tema de la soberbia, esa inclinación al poder desordenado, y decíamos que la solución para esto es buscar la humildad. Necesitamos pedirle al Señor que nos haga mansos y humildes de corazón como Él. Después vimos otra lección donde hablábamos de la lujuria y cómo la lujuria nos hacía utilizar a las personas como cosas. Y entonces le pedíamos al Señor la virtud de la limpieza de corazón, la pureza de corazón, la castidad es necesaria para ver a Dios, porque solo los limpios de corazón ven a Dios. ¿Y cómo nos vamos a consagrar a Jesús y a María si no les vemos, si no vemos a Dios en la creación? ¿Cómo nos vamos a consagrar si tenemos nuestros ojos manchados por la impureza? Hoy vamos a ver esta lección que tiene que ver con el desapego, que tiene que ver con la necesidad de la generosidad. Vamos a hablar entonces de el deseo desordenado de tener, del que somos presa muchos de nosotros, del que somos presas muchos de nosotros, porque desafortunadamente dirá San Pablo que aquí está la raíz de todos los males del mundo. Dice San Pablo en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, lo siguiente: debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor al dinero. Algunos arrastrados por él se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí San Pablo está advirtiendo del peligro de amar al dinero. Recuerden ese principio que establecíamos. El dinero es una cosa, no se puede amar al dinero. Se debe usar el dinero, pero no se pueden amar las cosas. Decíamos, las personas se aman, las cosas se usan. No uses las personas y no ames las cosas. San Pablo acá nos está diciendo, cuidado, que el amor a una cosa llamada dinero está pervirtiendo a muchas personas y es la raíz de todos los males. Y dice San Pablo, algunos arrastrados por este amor al dinero se extraviaron lejos de la fe. Es increíble la incompatibilidad que hay entre ese apego al dinero, entre esa avaricia y la fe. Es increíble la incompatibilidad que hay. Pero San Pablo dice, no solo pierdes la fe por amar el dinero, por idolatrar el dinero, sino que además pierdes tu paz. Dice, se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Una persona que tiene avaricia en su corazón, una persona que adora el dinero, es una persona que no tiene paz, nunca tendrá paz. Requisito indispensable para tener paz en el corazón, el desapego de los bienes terrenales, el desapego de los bienes terrenales. Estamos diciendo entonces que poseer bienes es una cosa mala.
Estamos diciendo que poseer riqueza es algo en sí mismo malo, inmoral. Estamos diciendo que el rico es una persona mala en sí misma. De ninguna manera. Recuerden que el tener en sí mismo no está mal. Tenemos una tendencia natural a tener cosas. Una tendencia grabada en nuestro corazón a poseer bienes. El pecado original desordenó esa tendencia y entonces ya no es natural esa tendencia, sino que ya es desordenada y lo que hacemos ya es no poseer bienes para usarlos rectamente, sino poseerlos para adorarlos. Volvemos esos bienes nuestros dioses, nuestros ídolos. En el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 26 y 29, el Señor al momento de la creación nos manifiesta con claridad cómo el hombre tenía una vocación natural de poseer bienes. Mire lo que dice en el versículo 26, Génesis 1:26. El Señor dice que el hombre tenga autoridad sobre la creación. O sea, el hombre ejerce una cierta autoridad sobre los bienes creados. Y después en el versículo 29 dice, hoy les entrego para que se alimenten todos los bienes. O sea, hay una cierta posesión que Dios nos da de los bienes. Y esta posesión, repito, es natural. ¿Qué pasó con el pecado original? La desordenó, la trastornó y terminamos idolatrando esos bienes, esas realidades creadas, sustituyendo a Dios por estas realidades creadas. Y por eso el Señor advierte, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Miren esta advertencia, es una de las citas bíblicas que más me estremece. Y ya les voy a decir por qué. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mateo 6:24. ¿Por qué me estremece esta cita bíblica? Porque el Señor está diciendo que el dinero ejerce un cierto señorío sobre los hombres. Está llamando Señor, entre comillas, al dinero. El Señor está diciendo acá, hay dos señores. Dios, el verdadero Señor, con S mayúscula, y el dinero, un falso Señor con S minúscula. Pero el Señor, al dar categoría de Señor, nuestro Señor Jesucristo, al dar categoría de Señor al dinero, está manifestando la capacidad que el dinero puede tener para ejercer señorío sobre una persona. Y esto es impresionante porque o adoras al Dios verdadero o adoras al dinero, o adoras al dinero. Y el Señor dice acá, uno de los dos. O confías en tu Padre y en la providencia de tu Padre, o te lanzas desesperadamente por el dinero y terminas idolatrando el dinero y sirviéndole al dinero. Y esto fue lo que pasó con el pecado original. El pecado original hizo que termináramos yéndonos desesperadamente por el dinero. Nuestro Señor Jesucristo nos redimió y nos limpió del pecado original, pero la tendencia, como decíamos en las primeras clases, la tendencia persiste en nosotros a adorar los bienes terrenos. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2402. Al comienzo, Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. Génesis 1, del 26 al 29, lo que leímos ahora de Génesis. La apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo. Debe hacer lo posible que se viva una solidaridad natural entre los hombres. Miren la belleza del catecismo y por eso es importante que nosotros como católicos tengamos el catecismo, lo leamos y lo estudiemos. Aquí nos está diciendo el catecismo cómo utilizar rectamente los bienes que tenemos y nos dice que son fundamentalmente para 5 cosas. Primero, para garantizar la libertad de las personas. El hecho de poseer bienes garantiza la libertad de las personas. Pensemos en esos regímenes totalitarios que no permiten la propiedad privada. Pensemos, por ejemplo, en el comunismo o en ciertas facciones del socialismo que expropian la propiedad privada para que un gobierno centralice todo el poder y sea el que decida la vida de las demás personas. La persona pierde la libertad individual
y la Iglesia nunca ha estado de acuerdo con que se expropie la propiedad privada, siempre ha defendido la propiedad privada. Siempre es un principio de la naturaleza el hecho de que el hombre pueda poseer bienes. Ahora vamos a ver que se puede poseer desordenadamente y se puede llegar a riquezas absurdas que terminan empobreciendo a otras personas. Pero no estamos hablando acá de la enfermedad, estamos hablando del principio general. Entonces, primero, garantiza la libertad. Segundo, garantiza la dignidad de las personas. Que una persona no tenga que perder su dignidad para comer, perder su dignidad para tener un techo, perder su dignidad para tener lo básico para vivir. El hecho de que pueda poseer bienes, que se le garantice la posesión de bienes, tutela, protege la dignidad de la persona. Tercero, dice, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales. Entonces sí que podemos tener unos bienes, sí que podemos tener nuestras propiedades, sí que podemos tener, digamos, una casita, el carrito, el alimento, la ropita, lo básico. ¿Para qué? Para garantizar el atender las necesidades fundamentales. Estamos hablando de las necesidades fundamentales. Por lo menos techo y comida, necesidades fundamentales. Y hacia allá tenemos que apuntar a que todo el mundo pueda tener lo básico, techo y comida. Por eso Dios ha permitido que poseamos bienes, el derecho de tener. Cuarto dice, y las necesidades de los que están a su cargo. Entonces, cuando el Señor te ha dado bienes, es para que cuides, digamos, tu propia vida y la vida de los que tienes a tu cargo, la vida de tus hijos, de tu esposa, de las personas a las que Dios te ha encomendado, Pero quinto dice, debe hacer posible que se viva una solidaridad natural entre los hombres. Y aquí viene el aspecto de la caridad. Aquí viene el aspecto de no solamente suplo mis necesidades, no solamente suplo las necesidades de los míos, sino que voy a tratar de ayudar a las personas. Acá lo llama el catecismo solidaridad, en términos generales lo podríamos llamar caridad. Caridad es la palabra. Caridad es, yo sé que mi hermano es Cristo y mi hermano es Cristo que necesita y entonces yo voy a socorrer a Cristo que necesita. Esos son los 5 aspectos por los cuales es legítimo poseer bienes. Entonces, cuidado con estas corrientes filosóficas y políticas que hablan de la prohibición de la propiedad privada. Nada que ver. Es legítimo poseer bienes. Pero resulta que, sí, ya lo dijimos, el pecado original nos desordenó. Y al desordenarnos no poseemos bienes para estas 5 cosas, sino que acumulamos bienes. Nos queremos hacer cada día más ricos y que los pobres sean cada día más pobres. Cuidado con esto. No es que una persona adinerada por sí sea una persona mala, de ninguna manera. No existe propiamente categoría de gente mala. No es que los ricos son malos, los pobres son buenos. No es que los jefes son malos, los trabajadores son buenos. No es que los hombres son malos, las mujeres son buenas. No es que los seres humanos son malos y la creación, la naturaleza es buena. No, esa cosa no existe. Eso no es así. O sea, existen ricos malos y ricos buenos, pobres malos y pobres buenos. Hombres malos y hombres buenos, mujeres malas y mujeres buenas, jefes malos, jefes buenos, trabajadores malos, trabajadores buenos. O sea, cuidado con esta corriente neomarxista que nos enseña a categorizar a la gente como buenos y malos. Y entonces el rico por sí mismo es malo, el jefe por sí mismo es malo. No, señores, eso no es así. Lo malo es el corazón del hombre. El corazón del hombre se puede dañar en cualquier categoría que esté. Sí que es cierto que cuando se posee bienes, se tiene esa tendencia a acumular desmedidamente. Y por eso la consagración nos debe enseñar la generosidad, con los demás. Podríamos hablar de 3 criterios, escúchenme bien, 3 criterios para poseer bienes sin perder el alma. Anótalo ahí en tu cuaderno. 3 criterios para poseer bienes sin perder el alma. Primer criterio. Vamos a hacernos 3 preguntas y con estas 3 preguntas sabremos si los bienes que poseemos son legítimos y son medio para llegar a la salvación o al contrario son medio para llegar a la perdición, para alejarnos de Dios. 3 criterios, 3 preguntas. Primera pregunta, primer criterio. ¿Cómo se consiguen? ¿Cómo se consiguen los bienes? El primer criterio tiene que ver con el origen, ¿ok? El origen de los bienes que poseo debe ser un origen moralmente lícito y civilmente válido. Vamos a ver. Moralmente lícito. Yo no puedo conseguir dinero a base de pecado.
Entonces yo no puedo conseguir dinero con un negocio de prostitución, con un negocio que pervierta la moral de las personas, con un negocio que implique de suyo el pecado. Estoy hablando de negocios que por su naturaleza son negocios pecaminosos. Hay otros negocios que en sí mismos no son pecaminosos y sin embargo alguna persona podría pecar con ellos, ¿no? Hombre, que yo tengo, qué sé yo, una tienda, por ejemplo, una tienda donde vendo abarrotes, una tienda donde vendo comida y luego alguien puede excederse en el uso de esa comida. Entonces porque vendo comida estoy haciendo que la gente peque de gula. No, hay personas que se pueden exceder. Pero en cambio muy distinto si yo tengo una venta donde vendo drogas, cocaína, estoy hablando ya de algo que en sí mismo es inmoral, Entonces cuidado, que sea moralmente lícito, o sea que no sea pecaminoso. Y civilmente válido, que digamos esté dentro del ordenamiento civil. Y eso es importante que cumpla las dos condiciones porque deben comulgar ambas condiciones. Yo puedo tener algo civilmente válido y sin embargo no ser moralmente lícito. Trabajo o tengo una tienda una casa de citas. Trabajo en un burdel o tengo un burdel, un prostíbulo. Y puede que tenga todo en regla a nivel civil. Pero es inmoral. No podemos conseguir dinero a costa del alma de las personas. Lo mismo puede pasar al revés. Puedo tener un trabajo, digamos, legítimo moralmente hablando, vendo algún producto que no está mal, vender ropa, pero luego civilmente lo estoy haciendo mal porque no pago los impuestos necesarios, o porque subfacturo, o porque cualquier problema que pueda tener en ese sentido. Hay que procurar siempre cumplir los dos criterios. Obviamente prevalece siempre el criterio moral sobre el civil. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces la primera pregunta, el primer criterio es el origen. ¿Cómo los consigo? Para conseguirlos tiene que ser moralmente válido, legalmente lícito. Segundo criterio o segunda pregunta que nos debemos hacer. ¿Cuánto afecto le tengo? Entonces supongamos que efectivamente los bienes que yo poseo los he conseguido legítimamente a nivel moral y a nivel civil. Bien, pero aún así puede que aunque los haya conseguido legítimamente, tenga un afecto desordenado al dinero. Acá la pregunta que nos tenemos que hacer es esta. ¿Nos servimos del dinero o le servimos al dinero? Y aquí es importante entender que cuando uno tiene un afecto desordenado al dinero, cuando yo amo al dinero, no lo uso sino que lo amo, estoy quitándole el puesto a Dios, como lo decía nuestro Señor. O sea, la providencia ya es mi capacidad para trabajar. Es decir, no es que yo confíe que Dios me está ayudando, no es que yo confíe que Dios me está alimentando, sino soy yo, es mi dinero, mi Dios es mi dinero. Recuerden lo que dice el Señor, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 25 y 26. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por vuestro cuerpo, ¿con qué os vestiréis? ¿No valen más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, cuando yo tengo un afecto desordenado al dinero, estoy teniendo un acto de desconfianza en Dios. Esta cita bíblica no es una invitación a la vagancia, no es una invitación a cruzar las manos, sino que es una invitación a la confianza, a saber que yo hago mi esfuerzo, pero aún haciendo mi esfuerzo, sé que es Dios el que me lo proporciona todo. Sé que Dios es mi Padre providente, que me ama y no va a dejar que yo pase hambre. Porque un papá se preocupa por sus hijos. Porque hay gente que tiene mejores capacidades que nosotros y no tiene tanto como nosotros. Entonces, no es tu capacidad, no es mi capacidad, es Dios, es nuestro Padre que nos ama. Aquí en esta segunda pregunta, en este segundo criterio, ¿cuánto afecto le tengo al dinero? Es importante establecer que nosotros debemos tener, digamos, una renuncia afectiva al dinero, aunque efectivamente debamos usar de él, ¿ok? Yo afectivamente renuncio al dinero en el sentido de que no voy a estar apegado a él,
pero efectivamente debo usarlo. Y acá nos tenemos que preguntar para discernir este criterio. Para mí, ¿está primero el dinero que Dios? No, primero Dios. Bueno, pero en la práctica, ¿dedicas mucho más tiempo a tu dinero que a tu Dios? Para ti, la misa del domingo es posible solo si el trabajo me lo permite, o has hecho hasta lo imposible por establecer el orden de tal forma que la misa sea lo más importante el domingo. Estamos hablando de cuando no depende de nosotros, digamos, hay circunstancias donde la iglesia da una dispensa, pero estamos hablando de circunstancias que dependen de nosotros. Yo puedo organizarme para que lo primero sea Dios, lo primero sea la misa. Estoy trabajando de tal manera que no tengo tiempo para orar. Por ahí cuentan que un rey muy rico era muy espiritual y uno de sus súbditos le dijo: Su Majestad, yo quiero saber cómo hace usted para tener tanto dinero y sin embargo ser tan espiritual. Él dijo: te voy a dar esta vela. Camina por todo mi palacio con esta vela encendida. Si al finalizar el recorrido la vela se ha apagado, te decapito, te corto la cabeza. Ese hombre, se imaginarán cómo fue por todo el palacio con la vela, de tal manera que no se le apagara. Cuando terminó de dar la vuelta, el rey le preguntó: oye, ¿qué te parecieron mis riquezas? Y dijo el súbdito: pero no tuve tiempo de verlas, estaba tan preocupado de que la vela no se apagara que no tuve tiempo de verlas. El rey le dijo: esa es mi clave. Estoy tan ocupado de que no se apague la vela del amor a Dios que tengo en mi corazón que no tengo tiempo de ver las riquezas. Entonces, que el afecto al dinero no te quite tu amor a Dios. Cuidado, que el afecto al dinero no te robe tu familia, no te robe tu familia. Una señora me decía: Wilson, mi esposo me dijo que iba a trabajar hasta los 40 y que a los 40 ya se iba a dedicar a nosotros. El caso es que si él sigue así, a los 40 no estaremos con él, a los 40 años no estaremos con él, porque nos tiene hasta aquí. Madruga al punto que nunca ve a los niños al irse de la casa, llega tan tarde al punto que nunca ve a los niños al acostarse. Los niños están creciendo con toda clase de bienes materiales, pero están creciendo sin papá, sin el afecto de papá, y a veces con esa excusa de voy a darle a mis hijos lo que yo no tuve, le quitamos a los hijos lo más precioso que puede tener, que es un papá y una mamá. Un papá y una mamá. Sé que hay circunstancias difíciles, sé que hay circunstancias complicadas donde ambos tienen que trabajar, pero por Dios organicemos todo para no perder nuestra familia. Pidámosle al Señor ayuda en esta consagración para no perder nuestra familia. Por ahí cuentan una historia de un niño que le dice al papá: papá, ¿cuánto ganas en una hora? El papá le dijo: hijo, me gano $10. Entonces el niño le dice: papá, ¿me regalas $5? Hijo, no, vete a dormir, no tengo en este momento tiempo para eso. El papá le conmovió el corazón y se fue a despertar al niño. Le dijo: mira tus $5. Y el niño sacó otros $5 que había guardado debajo de la almohada. Le dijo: papi, 5 más 5, ¿cuánto es? El papá le dijo: 10. Papi, eso es lo que vale una hora de tu tiempo. ¿Me vendes una hora de tu tiempo? ¿Me vendes una hora de tu tiempo? Que tus hijos no te tengan que comprar una hora de tu tiempo. Que tu esposa, que tu esposo, que tu familia no te tenga que comprar una hora de tu tiempo. Que por darle economía no les quites amor. Entonces, cuidado, cuánto afecto le tenemos al dinero. A veces también se le tiene tanto afecto al dinero que terminamos incluso sacrificando nuestra salud. Hay personas que gastan su salud para conseguir dinero y al final de su vida terminarán gastando su dinero para tratar de recuperar esa salud que perdieron y que ya no volverá ni con todo el dinero del mundo. Cuando vivimos situaciones difíciles como la que el mundo está viviendo ahora, nos damos cuenta que el ídolo que habíamos construido del dinero cae, se derrumba, se destroza. Tanto esfuerzo para mi empresa, tanto esfuerzo para construir esto y aquello. ¿Y qué quedó? Queda Dios, es lo único que queda. Entonces, 3 criterios para poseer bienes sin perder el alma. Primero, ¿cómo consigo el dinero? El origen. Segundo, ¿cuánto afecto le tengo? Que el afecto no sea un afecto idolátrico, que el afecto, lo que le tengo al dinero, no me aleje de Dios, no me aleje de mi familia, no me aleje de mi salud, no me la dañe. Tercer criterio, ¿cómo utilizo el dinero? ¿Cómo utilizo mis bienes? El origen, el afecto y el uso. ¿Cómo uso mis bienes? Y el catecismo ya nos lo decía. Ya nos decía que el recto uso del dinero está en ayudar a las necesidades fundamentales propias y a las necesidades de los que están a nuestro cargo. Entonces, si tú posees algo, digamos, el recto uso del dinero es primero proveer a los que están contigo y a ti. Es lo lógico, ¿no? No puedes dar zapatos a los que están afuera si tus hijos andan descalzos.
digamos, la caridad exige que primero yo auxilie a los más cercanos. El prójimo es el próximo. El más cercano es el primero que yo debo auxiliar. Pero también el catecismo nos advertía que el uso del dinero, el uso de los bienes, debe contemplar la solidaridad, la caridad, la ayuda a los necesitados. Y aquí hay un principio importante, el principio de la caridad. Yo quisiera leerles un pequeño extracto de este libro. Me encontré con Jesús ahora que sigue. Respuestas sencillas a preguntas comunes. Es el último libro que sacamos en Lazos de Amor Mariano. Es precisamente para ayudar a las personas que acaban de terminar su consagración y se preguntan ahora qué siguen, o acaban de tener un proceso de conversión y bueno, ¿y ahora qué sigue? Tiene una serie de preguntas que uno naturalmente tiene y acá están las respuestas. En el último capítulo del libro, cuando se habla de los 10 pasos para sostener el fuego, en el 7º paso hablamos de practicar la caridad. Y quisiera leerles un extracto de esto porque creo que es importante que nosotros entendamos que practicar la caridad no es un acto de nobleza, sino un acto de necesidad. Dice en la página 241, practicar la caridad con el necesitado no es algo así como una opción que tengamos para que el Señor se ponga feliz, para que las personas nos valoren o para sentirnos bien con nosotros mismos. Te lo voy a decir muy claramente. El ejercicio de la caridad es necesario para la salvación. En otras palabras, sin caridad no hay salvación. La razón es sencilla. En el hermano necesitado está Cristo sufriente. Negarnos a socorrerlo es rechazar a Cristo y esto significa cerrarnos el cielo por nuestra propia decisión. El que sufre a nuestro lado no es un extraño, es nuestro hermano. El Padre Celestial te preguntará, ¿dónde está tu hermano? Génesis 4:9. Sí, tenemos responsabilidad sobre nuestro prójimo desamparado y es hora de que asumamos como verdaderos católicos esta responsabilidad. Entonces, señores, esto no es algo así como que qué bonito, voy a hacer caridad, qué lindo, me voy a consagrar a la Virgen y voy a hacer caridad con las personas. Es necesario para la salvación. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31, en este discurso escatológico de Jesús, Él se sienta como justo juez a juzgar. A los de la derecha les dirá, venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, desnudo y me vestiste, etc. Señor, ¿cuándo hicimos todo esto y te socorrimos? Cuando lo hicieron con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. Y a los otros les dijo, id malditos al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo, desnudo, en la cárcel, no me socorriste. Señor, ¿cuándo te vimos así y no te socorrimos? Cuando lo dejasteis de hacer con uno de estos mis pequeños. Por eso San Juan de la Cruz decía, al atardecer de la vida se nos examinará en el amor, en la caridad, en la solidaridad. Tenemos que salir de nuestra propia comodidad e ir por el prójimo, por el necesitado. Obviamente, en ocasiones la caridad incomodará, Miren, hay un pedazo donde dice, acá en la parte del libro, en la página 243, en muchas ocasiones la caridad es incómoda. Es allí cuando es más valiosa. Claro que vale esa caridad que brota espontáneamente del corazón ante el sufrimiento del hermano, pero es todavía más perfecta aquella que no brota de un sentimiento, sino de la profunda convicción de que aquel a quien ayudo es Cristo, es mi hermano, un hijo de mi Padre del cielo. Entonces no es que qué bonito, vamos a hacer caridad porque me nace del corazón. No, aunque nos incomode, aunque no me nazca del corazón. Y escúcheme en esto de nacer del corazón, es que hay cosas que a mí como que no me nacen, pero sé que se deben hacer y sé que es correcto hacerlas, ideal que me nazcan, pero aunque no me nazca, lo debo hacer. Yo voy a trabajar todas las mañanas aunque no me nazca, estudio aunque no me nazca. Es que una mamá se levanta ahora pensando en mi esposa que está amamantando a nuestra hijita recién nacida, a nuestra tercera hijita, no es que le nazca, sino que sabe que lo debe hacer y lo hace con un profundo amor, aunque no tenga ese sentimiento, esa experiencia sensible. Esto es importante. Vamos concluyendo hablando de 4 niveles de la caridad. 4 niveles de la caridad. Hay niveles más perfectos de la caridad. Vamos a empezar del menos perfecto al más perfecto, pero los 4 hay que practicarlos. Primer nivel, la limosna. La limosna alivia el hoy de un necesitado.
La limosna alivia el hoy y tenemos que practicarla. No podemos excusarnos diciendo, no, esto lo van a utilizar en drogas, estos que trabajen no sean vagos. Recuerda que ahí está Cristo necesitado. Si no les das dinero, entonces dales algo de comer. Y si desconfías que de pronto lo van a vender, entonces ábreles el paquete, pero no limpiemos nuestra conciencia con frases como es mejor darles, enseñarles a pescar que darles el pez. En ocasiones son formas de callar nuestra conciencia. Es necesario dar limosna. Segundo nivel, la beneficencia es un nivel más perfecto. Que la beneficencia es cuando se da a instituciones que ya no solamente dan una ayuda concreta, específica y puntual a una persona, sino que dan permanentemente. Es decir, no solamente garantizan el hoy, ayudan el hoy como la limosna, sino que también ayudan al mañana de la persona. Es una caridad muy perfecta además, porque cuando uno da limosna de alguna manera aparezco. Cuando uno da a instituciones benéficas, desaparezco yo. Entonces es más perfecto porque no recibo el aplauso, no recibo el elogio. Entonces, segundo, la beneficencia, y hay que buscar este tipo de organizaciones, especialmente católicas, que ayudan a las personas. Pienso en este momento en organizaciones católicas, San Vicente de Paúl, por ejemplo, o San Vicente de Paul, le dicen en otros países, que es una organización que ayuda a los necesitados de manera permanente. Tercer nivel, la capacitación. Acá sí es no solo darles el pescado, sino enseñarles a pescar. La capacitación no solo alivia el hoy como la limosna, no solo alivia el mañana como la beneficencia, sino que enseña a la persona a aliviar su propio mañana. Sé de consagrados a la Virgen, algunas personas que se prepararon conmigo para la consagración, que seguimos siendo muy amigos, tienen una empresa bellísima y han capacitado una enorme cantidad de mujeres, madres, cabeza de familia, para que ellas confeccionen ropita y para que puedan trabajar de esta manera, sostenerse, y han transformado barrios completos de aquí, de la ciudad donde yo vivo. Es increíble porque están capacitando a las personas. Es el tercer nivel. El cuarto nivel, entonces, es la evangelización. Porque si el primer nivel, la limosna, alivia el hoy, si el segundo nivel, la beneficencia, alivia el mañana, si el tercer nivel, la capacitación, enseña a la persona a aliviarse su propio hoy y su propio mañana, el cuarto nivel, la evangelización, enseña a la persona a aliviarse la eternidad, porque ya no solamente das un pan físico, sino que das a Cristo, que es el pan vivo bajado del cielo, y quien coma de ese pan vivirá para siempre, vivirá para siempre. Entonces no hay una oposición entre la caridad espiritual y la caridad física. Deben complementarse, por eso hablamos de obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales. 7 corporales y 7 espirituales. Busca ahí como una tareita, cuáles son las 7 obras de misericordia corporales y cuáles son las 7 obras de misericordia espirituales. Lo vas a buscar como una tareita. Entonces es necesario ambas cosas, es necesario misericordia física, misericordia espiritual. Dar a Cristo es lo más grande que se puede hacer, pero cuidado con la advertencia que nos hace el apóstol Santiago en su carta, capítulo 2, versículo 14. Una fe sin obras es una fe muerta. No se le puede decir a una persona que se muere de hambre, dice Santiago, caliéntate y abrígate, si no le das lo necesario. No. Si tú eres católico, si amas a Cristo, si le quieres hablar de Cristo, es que es muy difícil que te entiendan con la barriga vacía. Es muy difícil que te entiendan muriéndose de frío. No. A ver, recuerdo una historia muy bella de un sacerdote que acompañaba en medio de un combate de su país. Los sacerdotes, saben ustedes, que acompañan a los ejércitos para confesarlos, para absolverlos, para animarlos en oración. Entonces en esa ve una persona que se está muriendo, ve una persona que está a punto de fallecer, sabe que la persona no es cristiana, el sacerdote se le acerca y le dice, oye, te quiero hablar de Cristo, y él le dice, sí, pero antes, ¿tienes algo de comer? El sacerdote tenía una ración de pan, lo único que tenía en los próximos 3 días, y dijo, pues sí, mira, claro, ahora te voy a hablar de Cristo. Y le dijo, pero dame algo de beber. En 20 kilómetros a la redonda no tendría nada para encontrar algo de beber, y sin embargo saca su cantimplor y le da lo que le queda. Y ahora te quiero hablar de Cristo. Sí, pero muero de frío, estaban en invierno. El sacerdote se quita el abrigo y lo cubre. Claro. Entonces el moribundo le dice, ahora sí háblame de ese Cristo que te ha hecho darme de comer, que te ha hecho darme de beber y que te ha hecho abrigarme, que ese Cristo sí quiero conocer. Que la caridad sea el preámbulo para dar fe a muchas personas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Yo quiero que cierres tus ojos en este momento. Vamos a pensar en esas personas más necesitadas. Vamos a
ser generosos con esas personas. Escucha, es necesario salir de nuestra comodidad y dar un poco de amor. Vale la pena dar un poco de amor. Vale la pena si lo das al Señor. Vale la pena vivir amando a los demás. Llenar un espacio gris de esperanza y de paz. Vale la pena seguir los pasos de Jesús, seguir sus huellas hasta la cruz. Piensa en esas personas que andan en la calle. Piensa en esas personas que a esta hora no han comido nada. Ellos miran la luna como tocando el sol, y entre rincones recogen su cartón, y sin temer a la vía se pasean sin luz. Saben que empujan el cielo. ¡Qué pobre fue Jesús! Entre carretas, balines juegan al dolor. Nada les quitará su amor. Madre del cielo, míralos a los dos. Hoy en el suelo nace otro niño Dios, un nuevo Padre a su lado, otro San José. Las luces de la ciudad, la estrella de Belén, también le cierran las puertas, también tienen sed. Reciclan nuevo Nazaret. Pensemos en un instante en esas personas que hoy no han comido. Pensemos un instante en esas personas que hoy andan en la calle y no tienen con qué abrigarse. Que el Señor nos mueva a nosotros a caridad. Que el Señor nos mueva a nosotros a ayudarle a esas personas a compartir lo que tenemos, lo que has recibido, lo que he recibido en abundancia, lo que hemos recibido en exceso. No es para que no los gastemos despilfarrando las cosas. Si tenemos en exceso es porque somos administradores de los que hoy no tienen. El rico es administrador de los bienes del pobre. Somos administradores de aquellos a los que les faltan. Que el Señor nos conceda la gracia de la caridad, nos conceda la gracia de ayudar a los más necesitados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La práctica es clara. Vamos a hacer ya una obra de caridad física. Nadie es tan pobre que no tenga nada para dar, y nadie es tan rico que no tenga algo que necesite. Vamos a ayudar a una familia, vamos a hacer una pequeña donación, vamos a llamar a ese familiar que puede estar en dificultades económicas y vamos a transferir algo de dinero. Vamos a hacer una pequeña bolsa con comida, con alimentos, y vamos a entregarla a alguien. Están pasando por nuestras calles en medio de estas dificultades que está viviendo la humanidad, personas que necesitan comer. Vamos a ayudarle a esas personas. Una obra de caridad física, no sé, vamos a regalar algo de nuestra ropa para esas personas, algo que te mueva el Señor, que te ponga en el corazón. Pero también vamos a hacer una obra de caridad espiritual.
Vamos a hablarle de Dios a una persona. Vamos a aconsejar a alguien. Vamos a soportar con paciencia los defectos de los demás. Mira las obras de misericordia y hagamos una material y otra espiritual. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima lección. Bendiciones.